Bienvenido a una introducción a las funciones. Los objetivos de este video son definir una función, y también identificar el dominio y el rango de una función. Una función es solo una regla que para cada entrada asigna una salida específica. También puede pensar en una función como una máquina en la que cada entrada produce una sola salida. Como ejemplo, supongamos que posee un teléfono celular prepago. El costo mensual es una función de la cantidad de minutos que usa. Por ejemplo, si el costo es de 15 centavos por minuto, su costo mensual sería el número de minutos multiplicado por 15 centavos. Entonces, si pensamos en este cuadro como la función que representa esta situación, la entrada se multiplicaría por 15 centavos. Entonces, por ejemplo, si usara 100 minutos un mes, 100 veces 15 centavos serían $15. Entonces la entrada sería de 100 minutos, y la salida sería de $15. Si al mes siguiente usó 200 minutos, 200 veces 15 centavos serían $30. Entonces, una entrada de 200 minutos tiene una salida de $30 y así sucesivamente. Entonces podemos ver que para cada entrada, solo hay una salida. Para pensar en esto de una manera más matemática, podríamos definir dos variables donde una representaría la cantidad de minutos y la otra representaría el costo mensual. La entrada suele ser X, por lo que dejaremos que X sea igual a la cantidad de minutos. Y dejaremos que Y sea igual al costo mensual. Entonces, si quisiéramos escribir una ecuación para representar esta situación, podríamos decir que el costo mensual, Y es igual a 0.15 veces X. Sin embargo, cuando trabajamos con funciones, usualmente usamos algo llamado notación de función, lo que significa que en lugar de escribir, Y es igual a 0.15x, podemos escribir f de x es igual a 0.15x, entonces f de x es igual a Y. Y esta notación aquí se usa para mostrar que la relación entre la entrada y la salida es una función. Entonces, relacionando esta notación con lo que decíamos antes sobre la entrada se multiplica por 15 centavos para producir la salida, podríamos decir que f de 100, lo que significa que 100 es la entrada en la función, y la salida sería $15. Y f de 200 es igual a $30. Una conexión más que debemos hacer aquí es que cada uno de estos valores de función representa un punto en el gráfico de la función. Entonces, f de 100 es igual a $15 representaría el punto donde x es 100 y Y es 15. Y f de 200 igual a 30 representa el punto donde x es 200 y la coordenada Y sería 30. Entonces, están sucediendo muchas cosas aquí, pero aparte de alguna notación diferente, son cosas que ya hemos estudiado antes cuando teníamos ecuaciones en términos de x e y hay bastante vocabulario nuevo cuando hablamos de funciones. La entrada, generalmente x, se llama variable independiente. Y la salida, generalmente y, se llama variable dependiente. Echemos un vistazo a otra situación que modela una función. Digamos que paga $70 al mes por televisión digital por cable, y luego su compañía de cable ofrece películas de pago por visión por $3 por película. Digamos que queremos escribir una función que modele el costo total de su factura de cable. Bueno, ahora hay dos componentes en su factura de cable. Digamos que este primer componente sería el costo fijo, o el costo mensual de $70. Y luego este segundo cuadro representa el costo variable, o el costo que varía según la cantidad de películas que miras. Y el costo variable sería la cantidad de películas que ves por $3. Entonces, para esta situación, la entrada sería la cantidad de películas que ve ese mes, y la salida sería el costo total de ese mes. Entonces, por ejemplo, si veía 10 películas un mes,
tendrías que pagar $70 más 10 veces $3, o $30, lo que nos daría un costo total de $100 para ese mes. Si vieras 20 películas en un mes, tendrías $70 más 20 veces $3, que serían $60. $70 más $60 equivaldrían a $130. Para escribir una ecuación que represente esta situación, podríamos dejar que x sea igual al número de películas vistas. Y sería el costo mensual total. Entonces, la ecuación, en términos de x e y, sería y, el costo total, sería igual a $70 más el número de películas multiplicado por $3 o 3 veces x. Pero sabemos que esta relación es una función, por lo que podemos reemplazar y con f de x entonces, usando la notación de función, escribiríamos esto como f de x es igual a 70 más 3x. Y solo para ilustrar la conexión una vez más, si vemos 10 películas en un mes, diríamos que f de 10 equivaldría a 70 más 3 veces 10, que serían $100. Entonces f de 10 es igual a 100. Ahora echemos un vistazo a un vocabulario adicional al tratar con funciones. El conjunto de todas las entradas posibles se denomina dominio de la función. Por lo tanto, el dominio se puede ver como el conjunto de todos los valores x posibles. Y el conjunto de todas las salidas posibles se llama rango. Entonces podemos pensar en el rango como el conjunto de todos los valores y posibles. Veamos si podemos determinar el dominio y el rango para esta situación. El costo de un taxi es una tarifa de bandera de $4 más $3 por milla. Entonces, la tarifa de la bandera de $4 es lo que se le cobra tan pronto como ingresa al taxi. Esa es la tarifa plana y luego tiene que pagar $3 por milla después de eso. Entonces, si tomara un taxi por una milla, tendría $4 más una tarifa de $3 o un total de $7. Si fue por 2 millas, tendría la tarifa de $4 más 2 veces $3, que serían $6, para un total de $10. Entonces, si dejamos que x sea igual al número de millas, y es igual al costo total, tendríamos y es igual a la tarifa de $4 más $3 por x o el número de millas. Entonces, usando la notación de función, tendríamos que f de x es igual a 4 más 3x. Entonces, cuando hablamos del dominio y el rango, estamos hablando de cuáles son los valores posibles para x y x representa la cantidad de millas que conduciría el taxi. Entonces podríamos subir al taxi y luego salir, y todavía tendríamos una tarifa de $4. Entonces podría ser igual a 0, pero x nunca podría ser negativo porque no podemos conducir millas negativas. Entonces el dominio sería cualquier número que sea mayor o igual a 0. Ahora el rango son todos los posibles valores de y mirando esta ecuación de costos, si vamos a 0 millas todavía tenemos esta tarifa de bandera de $4 por llamar al taxi. Entonces, el costo del taxi será de $4 o más. Entonces podríamos decir que el rango sería y mayor o igual que 4. Echemos un vistazo a otro ejemplo de determinación del dominio y rango de una situación que representa una función. Aquí cuesta $5 ingresar al parque temático y $2 por cada paseo. Entonces, si dejas que x sea igual al número de viajes, y, nuevamente, y es igual al costo total, tendríamos y es igual al costo de $5 para ingresar al parque más $2 por el número de atracciones, o 2x. Entonces, usando la notación de función, reemplazamos y con f de x entonces tenemos f de x igual a 5 más 2x. Entonces, para determinar el dominio y el rango para esta situación, sigamos adelante y hagamos una tabla T. Recuerde que x representa el número de viajes, por lo que x podría ser 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Veamos qué sería y para estos diferentes valores x. Bueno, cuando x es 0,
tendríamos 5 más 2 veces 0, eso es 5. Cuando x es 1, tendríamos 5 más 2 por 1, eso es 7. Cuando x es 2, esto sería 4, entonces 5 más 4, sería 9. Y luego, cuando x es 3, tendríamos 2 más, esto sería 6 u 11 y así sucesivamente. Por lo tanto, debemos pensar en cómo vamos a expresar el dominio, y el rango en función de estos valores x dados. Tenga en cuenta que x no puede ser un decimal o una fracción porque no podemos ir en un número decimal o una fracción de paseos. Entonces el dominio sería el conjunto de números 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Una forma de decir esto sería establecer que el dominio es todos los enteros no negativos. Is all non-negative integers. Ahora echemos un vistazo al rango. El rango son los números 5, 7, 9, 11, etc. Entonces, si tuviéramos que enumerarlos, se vería así. Ahora, en realidad, hay un número máximo de viajes que alguien podría realizar en un día, por lo tanto, hay un costo máximo, pero no tenemos suficiente información sobre este problema, así que seguiremos adelante y asumiremos que esto podría continuar para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo expresamos estos valores en el rango? Y observe que el patrón es una secuencia de números impares. Podríamos decir todos los números impares mayores o iguales que 5. Entonces podríamos decir que el rango sería todos los números impares que son mayores o iguales a 5. Bien, eso lo hará para este video introductorio. En el siguiente video veremos las funciones gráficas para determinar el dominio y el rango.